Bueno, pues vamos a hablar hoy en la Biblia en Juan, capítulo 18, verso 28, y vamos a ver el comportamiento, la actitud y el conocimiento que tenía Poncio Pilato acerca de las leyes judías, acerca de la justicia, acerca de lo que realmente Dios pone en nuestro corazón, que es una conciencia que aunque no leamos la Biblia, esa conciencia está puesta por Dios, y esa conciencia a nosotros nos indica qué es lo que hacemos incorrectamente, aunque no hayamos leído nunca la Biblia. Porque esa conciencia Dios la puso en todo ser humano, porque la Biblia dice, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre, en Génesis 1:26, al hombre lo creó a su imagen y semejanza. A veces mucha gente dice, no, es que cuando yo no leía la Biblia pecaba. Cuando yo no leía la Biblia y no había yo conocido a Dios, yo andaba pecando, pero no sabía lo que hacía. No, sí sabíamos lo que hacíamos. Yo conocí a un señor, no le puedo decir hermano, porque Cristo dijo que he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, esa es mi hermana. Entonces, siguiendo la doctrina de Cristo, no podemos decirle hermano a cualquier persona que ni siquiera conoce el camino de Dios, y mucho menos que haga la voluntad de Dios. Esta persona, cristiano de 30 años, un señor ya maduro de 70 años, es una pena, es una lástima, pero tenemos que predicar la verdad, porque la Biblia trae cosas malas y trae cosas buenas, ¿sí o no? Y en la vida suceden cosas malas y cosas buenas. No podemos ser hipócritas. El decir que todo es color de rosa en el camino de Dios, ese es uno de los errores garrafales que hoy la iglesia está cometiendo, que le promete a la gente que si llega a la iglesia, que si va a buscar a Dios, entonces va a regresar el marido, entonces va a regresar la esposa, entonces se va a sanar el hijo, se va a sanar la mamá, se va a sanar su esposo, se va a sanar su tío, se va a sanar su abuelo, van a prosperar, va a tener trabajo, se va a acabar todos los sufrimientos. Y eso es una mentira. Eso es una mentira, porque el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebidas, sino en el poder de Dios para manifestar su gloria, su revelación, su iluminación del camino a la vida eterna. Ese es el punto, mis hermanos, por los cuales la gente vive engañada en estos últimos tiempos, ahora más que nunca. Y lo más triste, que la iglesia que Cristo levantó, que es la iglesia que tiene que proclamar la verdad, que tiene que dar la verdad, que tiene que transmitir la verdad, la iglesia hoy está dando levadura, está dando una levadura que no, desafortunadamente, que no es bíblica, y que han dado argumentos, que han dado de alguna manera elementos, mis hermanos, elementos que no son bíblicos. Bueno, veamos qué dice la Biblia en Juan capítulo 18, verso 28. Vamos a hablar acerca de Poncio Pilato, cómo visualizaba, qué conocimientos tenía. Usted sabe que Poncio Pilato era el gobernador, era el que estaba a cargo de dirigir el imperio romano que tenía esclavizado al pueblo de Israel. Pero Poncio Pilato no ejercía, y yo creo que no le interesaba tampoco tener conocimiento de Torah, tener conocimiento de Tanaj, porque en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento. Entonces nos vamos a referir como tal. Poncio Pilato no hablaba, no le interesaba conocer el mundo de los judíos, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia, para ver que aun cuando Poncio Pilato no leía Tanaj, cuando Poncio Pilato no leía Torah, a veces, y no digo a veces, en esta ocasión se comportó mejor que los que leían la Torah y la conocían, que fueron el sumo sacerdote Anás, Caifás, Herodes el tetrarca, y algunos fariseos y escribas que presumían de conocer Tanaj, que presumían de conocer la Biblia, bueno, la Torah, pero dejaban mucho que desear con las acciones que ellos físicamente podían manifestar en el mundo, aun cuando ellos eran la luz y tenían que ser la luz
sus obras eran de las tinieblas. Y veamos que brilló más la conciencia que Dios había puesto en Poncio Pilato que lo que realmente estos hombres profesaban conocer a través de Tanaj. Dice la Biblia en Juan capítulo 18, verso 28: y llevaron a Cristo a casa de Caifás al pretorio, y era de mañana, y ellos entraron al pretorio ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, porque se acercaba la fiesta de la Pascua. Y en el 29 dice: entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Y ellos respondieron y le dijeron a Poncio Pilato: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato lo tomó y les dijo: tomen ustedes y júzguenlo según su ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliera la escritura, ¿sí?, que Cristo había dicho y había dado a entender de qué muerte él iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó aparte a Cristo y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Aquí me voy a detener. Aquí lo agarra y lo aísla de toda la gente, de toda la chusma que estaba ahí acusándolo, y le llama aparte, le dice: oye, si eres tú el rey de los judíos. Quiere él entablar una comunicación, porque estoy seguro que Cristo no había hablado con Poncio Pilato en ningún momento. En ningún momento. ¿Por qué? Porque Cristo venía de una familia pobretona. Cristo venía de una familia que desafortunadamente había posiciones sociales, como hasta el día de hoy hay posiciones sociales. Cristo venía de una familia de escasos recursos, de una clase baja. Y Poncio Pilato era de la clase alta. Incluso no existía la clase media. Solo había clase alta y había clase baja. No había clase media. No existía en esos tiempos la clase media. ¿Amén o no amén? Amén. Y entonces dice la Biblia que se lo lleva aparte y le pregunta. Y Cristo le dice: ¿dices tú esto por ti o te lo han dicho otros de mí? Como diciendo: ¿qué sabes tú de mí? Y Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Imagínense, tu nación y los sacerdotes, o sea, los más importantes de tu pueblo, te están entregando en mi mano. ¿Qué has hecho? O sea, ¿cómo lo entregan a una autoridad que ni siquiera era una autoridad judía, que ni siquiera había transgredido la Torá? Y van a ver cuál fue el delito. Y desafortunadamente ese es el punto el día de hoy. Hay tantas enseñanzas falsas, y entre más falsa es la enseñanza, más se llenan las iglesias. Entre más se vincula la mentira asociada con la verdad, hay más gente en las iglesias. Esto es tremendo, y es una obra totalmente satánica. Nada más que muchos no pueden detectarla porque no tienen esa referencia de discernimiento de espíritus para poder entender lo que bíblicamente tiene que pasar, pero que a ti no te debe de pasar. A ti no te debe de pasar eso. Dice la Biblia: y respondió Cristo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dice: luego, ¿eres tú rey? Y respondió Cristo y le dijo: tú dices que yo soy rey, pero yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, mi voz oye. Y Pilato le dijo: ¿y cuál es la verdad? Pilato le pregunta: ¿de qué verdad me hablas? Y cuando dijo esto, salió otra vez ahí con los judíos. Se salió del pretorio y fue a ver a los judíos y le dijo a los judíos: miren, yo no hallo ninguna maldad en este hombre, no hay delito en él. Pero
fíjese nada más, cuando aún él hace un juicio, de eso quería hablar de Poncio Pilato. Poncio Pilato, aunque no lee la Biblia, no leía Torá, no leía Tanaj, no presumía de tener al verdadero Dios, y él sabía que él pertenecía a una nación ajena a la nación de Israel, pero aún en la conciencia que él tenía, él actuó con justicia delante de Cristo. Aún Pilato, siendo insensato, sin conocer la escritura, sin conocer capítulos, versículos, libros, quién los escribió, en qué tiempo los escribió, quién escribió el primer libro, quién escribió Salmos, quién escribió Samuel, él se comportó como una persona coherente y él no sentenció a Cristo. Aún en el juicio de la injusticia, del falto conocimiento de Pilato, fue sensato más que los mismos sacerdotes que conocían y leían la Biblia. Fue tan verídico, usted lo puede ver porque estamos leyéndole la Biblia, usted puede ver cómo Pilato hace un justo juicio y dice: yo no encuentro delito en este hombre, pero yo veo que ustedes traen algo contra él. ¿Y qué es lo que traían contra él? Que solamente se hacía llamar el Hijo de Dios. Vea usted más abajo cuál fue la sentencia por la cual ellos lo tuvieron. Y le dice en el 39, pues ustedes tienen la costumbre de que en la Pascua yo les suelte a un hombre. ¿Qué pues quieren? ¿Que les suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces diciendo: no, a este no, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Barrabás era ladrón. Prefirieron, fíjense hasta dónde llega la envidia y la ceguera espiritual. Estos hombres no tenían la presencia del Espíritu de Dios. Aun cuando leían la Biblia y la conocían, aun cuando se sabían la Torá y eran maestros, no traían la presencia de Dios en su interior. Por eso es que hoy vemos mucho religioso que solamente va a una institución a cumplir a cuatro paredes pensando que está agradando a Dios, que eso es lo que más nos debería preocupar. Si estamos agradando a Dios, porque a la gente nunca la vamos a tener contenta. Si somos malos, que porque somos muy malos. Y si buscamos a Dios, que somos muy santos. Entonces, nunca vamos a tener contenta a la gente, nunca. Pero sí tenemos que preocuparnos, estar aprobados delante de Dios. Porque delante de Dios todo está transparentado y no podemos engañar a Dios. Y eso es lo que la gente hace. Piensa que engaña a Dios cuando va a una iglesia, se mete una hora y hasta eso no está ni siquiera con una devoción, con una entrega, sino que llega a perder su tiempo y que no tiene nada de Dios en su interior, que solamente tiene una religión en lugar de tener una relación con Dios, y que eso simplemente lo va a llevar al infierno, porque ser creyente y ser nadie es lo mismo delante de Dios. No es nada. No significa nada el ser creyente. Tienes que ser hijo de Dios, engendrado en Cristo y sostenido por el Espíritu de Dios para que puedas ser hijo de Dios. Si no, solamente estás calentando un lugar y engañándote a ti mismo. Entonces la Biblia dice, en el verso 19, entonces así que Pilato tomó a Cristo y le azotó, o sea, le dio un castigo, y los soldados, dice, entretejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, pero se burlaban de él y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mire, yo se los traigo aquí afuera para que ustedes entiendan que en ningún delito yo hallo en él. Como un hombre que no leía la Biblia, que no leía la Torá, que no le interesaba el mundo espiritual de Dios verdadero, actúa con justicia. Por eso no cree usted que el saber la Biblia es garantía de salvación del alma. Por eso no cree usted que porque usted lee la Biblia y se la sabe, usted ya tiene asegurado el reino de Dios. Por eso claramente Mateo 5:21 dice exactamente la Biblia, no todo el que me diga Señor, Señor, heredará el reino de Dios. No todo el que va a la iglesia, no todo el que está ahí leyendo la Biblia, no el que dice que es cristiano, que dice que es esto, que dice,
entrará al reino de Dios, sino los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Hay gente que ni siquiera sabe cuál es la voluntad de Dios, pero se siente hijo de Dios, se cree hijo de Dios. Él dice que la fe mueve montañas, sí, pero la fe, la palabra fe en el hebreo significa emunah. Y la palabra fe es una frase compuesta que significa fe obediente. No es una fe ciega, no es una fe muda, no es una fe que no está cimentada en algo, sino es una fe que tiene un cimiento y tiene una estructura donde Cristo nos enseña cómo desarrollar nuestra fe, pero con acciones, porque no es fe si no hay acciones. Por eso dice Pablo, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mis obras con fe. Tiene que ir vinculado las obras y la fe. No puede ir pura fe y sin tener obras, como también no pueden ir las obras sin tener fe. Están vinculadas las dos. Amén. Amén. Bueno, entonces dice la Biblia que aquí él actúa con justicia. Pilato, que no leía Torah, actuó con justicia mejor que los sacerdotes, que los escribas, que los fariseos, que los sumos sacerdotes y aquellos que presumían tener la palabra de Dios en su mente, en su corazón, y profesaban ser hijos de Dios. Pero aquí estaban fallando. Y dice la Biblia que en el verso 5, y salió Cristo llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucificadle. Pero Pilato en ese momento les dijo, tómenle ustedes y ustedes crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. Y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe de morir. ¿Y cuál fue el delito realmente por lo que lo acusaron? ¿Decir que era el hijo de Dios? Sí, solo porque él dijo que él era hijo de Dios. Ese fue el delito, porque él se hace a sí mismo el hijo de Dios. ¿Y usted quién es ahorita? Espero que sea hijo de Dios. ¿Y los escribas de este tiempo, hijos de quién eran? Pues eran hijos de Dios. ¿O ellos no se hacían hijos de Dios? ¿O hijos de quién eran? ¿De Lucifer? Que en ese momento las obras de Lucifer estaban haciendo. Estaban desarrollando esas obras para su vergüenza. Fueron avergonzados en su misma insensatez. Fueron exhibidos por el mismo diablo sin que ellos se dieran cuenta. Así de sabios eran. Así es que no hay que sentirse tan sabio cuando sepamos la Biblia, porque podemos estar en un error. Así como estos hombres. Vean, dice, se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y en el 8, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo todavía. Y entró otra vez al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres? Mas Cristo no le dio respuesta. Entonces Pilato le dijo, ¿a mí no me contestas? Aun cuando sabes que yo tengo la autoridad para crucificarte y tengo la autoridad para que te quedes libre. Y respondió Cristo y le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Más vale que no hubiera nacido. Y desde entonces, fíjese, Pilato procuraba soltarlo. Desde entonces Pilato procuraba soltarlo. ¿Cómo es posible que una persona que no leía la Biblia estaba practicando la justicia aún sin profesarla? Por eso, mis hermanos, es un mundo engañoso, satánico, el pensar que cuando nosotros leemos la Biblia y tenemos un cierto conocimiento o un vasto conocimiento, pensamos que ya nadie nos puede enseñar, pensamos que ya nadie nos puede decir, pensamos que pues las personas siempre viven en una secta y nosotros estamos en lo perfecto, y aún podemos estar engañados. Por eso hay que tener mucho cuidado y estar orando, que es la palabra correcta, para que el Señor, por medio de su Espíritu, nos esté guiando a la verdad. Y en esa verdad permanezcamos
y no nos pase lo mismo como estos hombres, que aún pensando que estaban en lo correcto y que eran justos, se ensorbecieron, se cegaron totalmente, de tal manera que prefirieron soltar a un ratero, a un ladrón, prefirieron ellos cambiar la moneda por satisfacer sus instintos bajos materialistas, porque esto era cosa de dinero, porque la religión para ellos era el dinero. Lamentablemente, mis hermanos, hoy podemos ver muchas iglesias que trabajan solo por dinero, para hacer más iglesias, para construir más iglesias, para que haya más gente. Pero ¿sabe qué? La gente que llega no es gente de calidad. Ellos quieren cantidad, aunque no haya calidad. Aún tengan 10,000 miembros, 15,000 miembros, pero ¿cuántos se van a ir al cielo? ¿Cuántos hacen la voluntad de Dios? ¿Cuántos obedecen la Escritura? ¿Cuántos están en intimidad con Dios realmente? ¿Cuántos dicen, Señor, yo no sé si soy salvo, pero sí sé que estoy esforzándome, entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mis afanes, te entrego mis bajas pasiones, te entrego todo lo que soy, para que tú renueves mi mente y me hagas vivir y me enseñes a vivir y me lleves para que yo pueda llegar al final de la carrera? Porque el Espíritu de Dios, esa es la misión que tiene, estar dentro de nosotros para llevarnos al final de la carrera, mis hermanos. Así es que, mis hermanos, esa es la reflexión de hoy. Espero que los que están viendo el video puedan hacer un análisis, un autoanálisis, para saber si están en el camino, para saber si están haciendo lo correcto delante de Dios, para ver si están buscando realmente el único camino. Porque el problema es que no hay 10 caminos para llegar al cielo. Es un camino y es a través de Cristo. Él claramente nos lo dijo y nos lo dejó bien afirmado, que a través de Él está la salvación de nuestras almas. Y solo por Él podemos llegar al Padre. Dice 1 Timoteo capítulo 2 verso 5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesucristo hombre. Así es que, mis hermanos, pues vamos a orar, vamos a dar gracias por esta palabra. Póngase de pie, vamos a agradecer por esta palabra y quedamos despedidos de